información que recopilar. Entonces, en las últimas décadas se realizaron numerosas investigaciones para identificar estos marcadores que nosotros llamamos también de marcadores oncológicos. ¿Qué son entonces estos marcadores tumorales? Cualquier molécula que pueda ser identificada en el proceso de una transformación maligna, una proliferación o una y metástasis de células neoplásicas. En última instancia, se considera como marcador tumoral. Entonces, estos marcadores tumorales son normalmente glucoproteínas que están presentes en el suero de pacientes que padecen de algún tipo de cáncer. Estas moléculas, entonces, de marcadores tumorales normalmente son solubles en la sangre y son normalmente glucoproteínas o glicoproteínas detectadas por anticuerpos monoclonales en el organismo del paciente. Estos marcadores entonces no sirven para diagnosticar un cáncer. Entonces, estos marcadores sirven para aconsejar, discriminar grupos de riesgo, para comprobar la eficacia de un tratamiento, para hacer el seguimiento de un tratamiento oncológico, para valorar el pronóstico, el tiempo de vida del paciente, para un seguimiento y una posible recidiva de una enfermedad. ¿Por qué estos marcadores nosotros no, ustedes como médicos no utilizan para diagnóstico? Porque normalmente durante el primer estadio de la enfermedad, que es el cáncer, durante la fase aguda, vamos a decirlo así, estos marcadores no aparecen en la sangre del paciente, o sea que ellos son marcadores tardíos. Por eso es que no se utilizan para diagnosticar, pero sí para hacer un seguimiento del paciente. Entonces, por eso acá dice, no es de valor diagnóstico, no es de valor diagnóstico, es para un valor de seguimiento, ¿sí? Dentro de esos marcadores tumorales, nosotros tenemos varios marcadores tumorales, pero acá los que están subrayados en rojo son los más importantes, los más comunes y lo que nosotros vamos a estudiar hoy. El antígeno, cuando hablamos de antígenos oncofetales, el antígeno carcinoembrionario, o también es conocido con estas siglas CEA, la alfa-fetoproteína, que es conocido como la AFP, la gonadotrofina coriónica humana, que es la HCG. Entonces ustedes van a normalmente encontrar con estas siglas acá. Después tenemos las glucoproteínas. El antígeno específico de la próstata, que es conocido como PSA o PAS, que es la misma cosa, la CA125, la CA15.3, la CA19.9. Vamos a estudiar cada uno separado, ¿sí? Entonces, estos son los principales marcadores tumorales, los más comunes que normalmente nosotros hacemos su dosaje en el laboratorio clínico, ¿sí? Están también después las hormonas, las enzimas, las hormonas, algunas proteínas séricas también entran, por ejemplo la tiroglobulina, que es una proteína marcador principalmente de cáncer de la tiroides, y la beta-2 microglobulina, que es un marcador de linfoma. Entonces, sí, de acuerdo al marcador tenemos varias patologías, pero estos son los más importantes y los que vamos a ver hoy. Acá en este cuadro, entonces, nos muestra la vida media de los marcadores tumorales en la sangre del paciente y cuáles son. Entonces, la CEA tiene un valor normal de referencia menor que 5 nanogramas por ml. La vida media es de semanas. Todavía no se sabe bien al cierto cuánto tiempo, pero son semanas, ¿sí? ¿Para qué nosotros utilizamos esta CEA? Esta CEA que es un marcador tumoral, sí es el marcador específico para el cáncer colorectal y para el cáncer de mama. La CA125 tiene un valor de referencia menor que 40 unidades por ml. Su vida media es de 4 a 5 días y es marcador de cáncer de ovario. La CA15.3 tiene un valor de referencia menor que 35 unidades por ml. Su vida media es menor que 2 semanas circulando en la sangre y es un marcador de cáncer de mama. La CA19.9
Su valor de referencia menor que 37. La vida media no se sabe bien al cierto y es un marcador del páncreas, cáncer del páncreas. El PSA o PAS menor que 4, su vida media de 2 a 3 días y es un marcador de cáncer de próstata. La alfa-fetoproteína o AFP menor que 15, 3 a 6 días es un marcador de cáncer de testículo y de hígado. Y la HCG o GCHB o beta-HCG, dependiendo de la literatura, pueden encontrar de esas formas la sigla, menor que 5 unidades por ml, de 18 a 24 horas y es un marcador de cáncer de testículo y en enfermedades trofoblásticas. Entonces, estas son los principales marcadores tumorales que nosotros tenemos. Acá en esta imagen entonces también muestra cada área del cuerpo con su marcador específico, ¿sí? ¿Cuáles son las características del marcador tumoral ideal? ¿Cuáles son esas características que un marcador tiene que tener para que se pueda diagnosticarle a un paciente con cáncer? Tiene que ser de fácil determinación, tiene que ser económico, tiene que presentar 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Ni uno de nuestros marcadores tumorales reúnen todas estas condiciones para que sean un marcador tumoral ideal, ¿sí? Ninguno de los que nosotros vamos a ver hoy presentan todas estas características para que se pueda diagnosticar con ellos, entonces, ciertos tipos de cáncer. Las características de estos marcadores tumorales, entonces, por sí sola no son suficientes para realizar el diagnóstico de cáncer por 3 razones. ¿Cuáles son esas razones? El nivel de un marcador tumoral puede elevarse en personas con condiciones benignas. Existen ciertas patologías benignas donde nosotros podemos encontrar ciertos marcadores tumorales elevados, como por ejemplo en un hipertiroidismo o en un hipotiroidismo existen marcadores que pueden estar aumentados y a eso nosotros llamamos de una condición benigna del paciente. Que esos marcadores estén aumentados en ese paciente no indica que ese paciente tiene un cáncer, ¿entienden? Después, el nivel de un marcador tumoral no se eleva en todas las personas con cáncer, principalmente en las etapas tempranas de la enfermedad. Ese es otro problema de los marcadores tumorales, por eso no se puede utilizar como diagnóstico, porque ustedes saben que el cáncer es una enfermedad bastante agresiva, sea cualquier tipo de cáncer, y cuanto más temprano el médico diagnostica a su paciente, va a ser más fácil o más rápido ese tratamiento. Por eso es que los marcadores tumorales no se utilizan como diagnóstico, porque ellos no se elevan durante las etapas tempranas de la enfermedad. Tercero, muchos marcadores tumorales no son específicos a un solo tipo de cáncer. El nivel de un marcador tumoral puede aumentar como consecuencia de más de un tipo de cáncer. Vamos a ver también hoy que, por ejemplo, en un cáncer de ovario podemos tener 2 tipos de marcadores tumorales elevados. Entonces, no es otra vez específico para cada uno, ¿sí? Entonces, es por estas 3 razones aquí. Es por estas 3 razones aquí lo que nosotros no podemos considerar a un marcador tumoral para diagnóstico de cáncer. ¿Cuáles son las características para la utilización clínica? Entonces, principalmente para confirmar su papel y su capacidad de uso, nosotros tenemos que salir de algunas dudas, como por ejemplo los falsos positivos, los falsos negativos. ¿Qué quiere decir verdadero positivo? Los verdaderos positivos, cuando los números de pacientes actualmente que padecen de cáncer en una población tienen un resultado positivo para un marcador tumoral. Eso es un resultado verdaderamente positivo. Los falsos positivos se pueden dar cuando el número de pacientes de una población tiene un resultado positivo para un determinado marcador tumoral, pero que no padezcan de cáncer, que tengan enfermedades benignas. Verdaderos negativos. Ocurre cuando hay número de pacientes de una población con un resultado negativo para un marcador tumoral que no tiene cáncer.
Los falsos positivos, número de pacientes de una población con un resultado negativo para un marcador tumoral, pero que padecen de cáncer. La sensibilidad, la capacidad de un test para detectar pacientes que actualmente presentan la enfermedad o un cáncer. Nosotros clasificamos entonces en los marcadores tumorales según la especificidad y según la sensibilidad, ¿sí? Tenemos tres clasificaciones. El primero son los marcadores tumorales de alta sensibilidad y especificidad, que son los antígenos placentarios, la calcitonina y el marcador prostático. El marcador tumoral de sensibilidad y especificidad variable. Antígenos oncofetales, antígenos tisulares, antígenos mucinosos, oncoproteínas en sueros y hormonas ectópicas. Marcador tumoral de sensibilidad variable y que tiene baja especificidad. Las citoqueratinas, algunas enzimas y los marcadores tumorales que son inducidos por el huésped. Entonces, de esa forma se clasifican los marcadores. Vamos a ver ahora entonces qué son, cuáles son estos marcadores, qué son cada uno, para qué sirve cada uno, ¿sí? Vamos a empezar con la CA125. Esta CA125 es un anticuerpo de tipo IgG monoclonal que está asociado a una glicoproteína de alto peso molecular. Se expresa o está presente en el epitelio celómico durante el desarrollo fetal, donde se alinea en las cavidades corporales y envuelve a los ovarios. La CA125 es un marcador de cáncer de ovario. Sirve para el diagnóstico y seguimiento de un cáncer epitelial de ovario. Para el diagnóstico, puede servir para el diagnóstico, pero con otras pruebas también que sean con otras pruebas recopiladas junto a estos marcadores tumorales, ¿sí? Se detecta 80% especialmente en el tipo de cáncer mucinoso. Los niveles de este CA125 se correlacionan con la etapa clínica de la enfermedad y también dependiendo del tamaño del tumor que la paciente puede presentar. ¿Cómo es la aplicación clínica? Vigilancia del cáncer de ovario para que el médico pueda tener un pronóstico después que esa mujer se realizó una quimioterapia, por ejemplo. Es el marcador tumoral más utilizado en la ginecología, en la parte de ginecología. Tiene una sensibilidad de 85% y su especificidad es del 68%. También se puede elevar en otras enfermedades que estén relacionadas con enfermedades ginecológicas, como por ejemplo otras enfermedades como el cáncer de páncreas, estómago, colon y mama. Por eso él no es 100% específico, ¿sí? Porque se elevan estas otras enfermedades también. A esto nosotros le llamamos de enfermedades malignas y también tenemos las enfermedades benignas, donde esta CA125 también puede estar alterada, como por ejemplo la menstruación, embarazo, cuando la mujer tiene algún quiste de ovario, enfermedad inflamatoria pélvica, en una endometriosis o en una cirrosis hepática. En todas estas situaciones benignas, entonces esta CA125 también puede encontrarse elevada. Puede causar se puede causar su elevación por la estimulación de la superficie serosa, ¿sí? Pero generalmente los niveles no van a ultrapasar de 200 unidades por ml. Las pacientes que presentan niveles menores a 10 unidades por ml después de un segundo o tercer ciclo de quimioterapia tienen una sobrevida más o menos de 5 años de vida, ¿sí? Del 50%. Entonces, dependiendo de estos valores, cuando el médico ya le hace seguimiento en el tratamiento de la paciente, dependiendo de los valores de la CA que el médico encuentre
post tratamiento de la paciente. Eso puede indicar un pronóstico para la paciente, ¿sí? Por eso es que las personas que padecen de cáncer tienen que estar volviendo al médico cada 6 meses, cada 7 meses, y cada vez que retornan a su médico se realizan el análisis de estos marcadores, porque ¿qué es lo que ustedes como médicos van a buscar? Que esos marcadores que estaban niveles aumentados desciendan, porque se supone que el tratamiento de la quimioterapia lo que tiene que hacer es destruir esa célula cancerígena y por ende estos marcadores tienen que disminuir, ¿sí? Hay una tablita que después cuando nosotros tengamos clase práctica vamos a ver, vamos a estudiar cuáles son los valores de referencia, cuál es el porcentaje de pronóstico que presenta cada paciente, ¿sí? Esta CA 125, entonces nosotros tenemos un porcentaje de distribución en sujetos sanos y pacientes sin cáncer. Acá, por ejemplo, son condiciones benignas que nosotros llamamos pacientes que no padecen de cáncer. Entonces, en el embarazo, en la cirrosis, enfermedades pulmonares, enfermedad inflamatoria pélvica, quiste de ovario, en todas estas situaciones, esta CA se puede ver aumentada, ¿sí? Y en estas otras enfermedades, en estos otros tipos de patologías ya que son malignas, por ejemplo, en un cáncer de ovario, ella aumenta bastante. También en un de pulmón, en un cáncer de mama, en problemas en el endometrio. Entonces, en estas condiciones que ya presentan cáncer, que ya son malignas, ella está también aumentada, ¿sí? Acá tenemos un pequeño casito clínico. Dice, mujer de 66 años, no tóxico, o sea que no presenta toxicidad o no fuma, no toma por agentes tóxicos, hipertensa, presenta trastorno psicótico y tiene una alteración en su patrón hepático. Se realizaron los análisis y acá están los resultados de su análisis. GOT 144 unidades por litro, GPT 127, gamma GT 158. ¿Cuáles eran los valores de referencia acá? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál es el valor de referencia de las transaminasas GOT y GPT? ¿Alguien lembra? Se vocês estudaram para a prova ou estudaram para a vida. A ver si alguien se acuerda. El valor de referencia de GOT y GPT es menor que 40 unidades por litro, ¿sí? Entonces acá está bastante aumentado, 144, 127. Y el valor de la gamma GT, el valor de referencia es hasta 32, bastante aumentado también. Después tenemos alfa-fetoproteína, 4 nanogramas por ml, CA, 1 nanograma, CA 125, 7755 y CA 15.3, 622 unidades por ml. Acá nosotros vemos que el valor de referencia de esta CA 125 es de menor que 40 y de nuestra paciente está 7755. Ya el valor de CA 15.3 es de menor que 35 y está 622 unidades por ml. Entonces, un ratito, voy a responder acá algo y ya volvemos un ratito. Entonces, acá nos dice, diagnóstico probable, carcinoma de ovario o CA de mama. Como nosotros, este marcador CA 15.3, este marcador CA 15.3 es un marcador de cáncer de mama, ¿sí? Y acá el diagnóstico nos dice, carcinoma de ovario o carcinoma de mama. El diagnóstico es carcinoma de ovario. ¿Por qué es de ovario y de mama no? Porque nosotros vemos acá que el valor de CA 125 está súper aumentado.
aumentado, está más de 100% aumentado, más de 100 o 100% aumentado del valor de referencia. Y como nosotros vemos que por eso decimos que no es específico. Este CA15.3, por ejemplo, es un marcador de cáncer de mama, pero en esta paciente está también aumentado. Y el diagnóstico de esta paciente es carcinoma de ovario, ¿sí? Entonces acá nosotros vemos un ejemplo de que no hay una especificidad de 100% porque otro marcador también está aumentado en la patología de esta paciente, ¿sí? Ahora vamos a ver la CA15.3, que también es un anticuerpo de tipo IgG monoclonal. Las mujeres que no tienen cáncer algunas veces también pueden presentar aumento hasta 100 unidades por ml de esta CA15.3. Condiciones no cancerosas, como por ejemplo tumores benignos en el seno, una hepatitis, en esos casos se puede presentar su aumento, ¿sí? La aplicación clínica es también para la vigilancia del cáncer de mama, ¿sí? Entonces ella es específico para el cáncer de mama. Normalmente es el primer signo de recidiva tumoral en 50% de las pacientes que presentan metástasis. ¿Qué quiere decir recidiva? Quiere decir una enfermedad que retorna. Nosotros sabemos que mujeres que padecen de cáncer en algún momento se pueden curar, pero en algún momento de su vida esa enfermedad puede volver. Esta CA15.3 sirve para monitorearle a esas mujeres que ya tuvieron cáncer de mama, se realizaron la quimioterapia, están en tratamiento y dependiendo del valor que el médico encuentre, le puede indicar que esa enfermedad está volviendo, ¿sí? Normalmente las cifras elevadas entonces pueden indicar la presencia de una metástasis, ¿sí? Y es importante para hacer un diagnóstico temprano de recurrencia. Si el médico ve temprano que esa enfermedad está regresando, entonces ya entra con el tratamiento para evitar que haya un daño mayor. Después tenemos a la CA19.9, que es un marcador específico principalmente para el cáncer de páncreas. Entonces se elevan pacientes principalmente con cáncer de páncreas, de las vías biliares, del colon, esófago e hígado también. Se puede encontrar elevado en pacientes con afecciones benignas como una pancreatitis y una colestasis, por ejemplo. Tiene una sensibilidad y una especificidad más o menos del 80-90% y sus valores se correlacionan con una resecabilidad del tumor. Entonces, no es de utilidad en tamizaje para seguimiento, ¿sí? Acá tenemos un pequeño caso clínico otra vez relacionado a CA19.9. Dice: mujer de 50 años, no toxicomania también, tiene una alteración de patrón hepático en la parte hepática. Entonces, la ALT, 61 unidades por litro, LDH, 407, gamma GT, 121, CA 1.9, CA 19, 2137. Siento que el valor que nosotros tenemos acá es de menor que 37 y está 1.2 nanogramos por ml. Entonces, en este caso dice: diagnóstico probable, marcador tumoral que aconseja descartar neoplasia, principalmente CA de páncreas. Repetición por otro método. Hay que repetir, o sea que el médico cuando duda que sea alguna, acá el diagnóstico es colelitiasis, ¿sí? Cuando el médico duda puede volver a pedir un dosaje, por eso es que dice acá repetición por otro método para medir la cantidad de esta CA que dio aumentada, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa repetición y de acuerdo a los valores que fueron encontrados. Acá, por ejemplo, repetición por otro método y por el otro método se encontró un valor de 7 unidades por ml, siendo que acá nosotros teníamos un valor de 2137, ¿sí? Entonces se llegó a un diagnóstico de que la paciente está con una colelitiasis, porque acá
nosotros vimos que puede encontrarse elevado tanto en una pancreatitis como en una colestasis, ¿sí? Por eso es importante siempre hacer otros análisis, también como por ejemplo un hepatograma, un hemograma, otros análisis paralelos, y eso depende mucho de la sintomatología y de la anamnesis del paciente, ¿sí? Siempre tienen que tener la ficha médica de su paciente. Después tenemos a la beta-HCG o HCG, que es la gonadotrofina coriónica humana. Es una glicoproteína también. La vida media es de 36 a 48 horas y normalmente es empleado para el seguimiento de enfermedades trofoblásticas gestacionales o un coriocarcinoma, ¿sí? En la aplicación clínica utilizamos para diagnóstico y vigilancia de tumores que estén presentes en células germinales. La determinación entonces de esta gonadotrofina o HCG con la alfa-fetoproteína trae como un mejor resultado, como una mejor definición, principalmente cuando estamos sospechando de tumores de células germinales. Entonces, los cuales se pueden predominantemente pueden ser de un solo tipo de célula o de tipos de células diferentes. La AFL o la AFP o alfa-fetoproteína también es una glicoproteína y ella es sintetizada por el saco vitelino y por el hígado del feto, o sea que del intestino fetal, ¿sí? Participa en la presión oncótica del suero y también como transportador proteico. Más o menos su vida media es de 5 días. Esta alfa-fetoproteína es un marcador de diagnóstico y vigilancia para el carcinoma hepatocelular primario y también para tumores de células germinales, y también se utiliza para el pronóstico de la enfermedad. Entonces, es un buen marcador para el carcinoma hepatocelular. También en neoplasias que indiquen elementos del saco vitelino. Se pueden reportar ligeros incrementos en condiciones como cirrosis y una hepatitis viral. O sea que se pueden encontrar valores un poquito aumentados en esas condiciones. Las cifras de la alfa-fetoproteína entre 100 y 350 sugieren un carcinoma hepático. Entonces, dependiendo del tipo de valor que yo encuentre, y cuando tengo un valor aumentado por arriba del 400 nanogramas, puede indicar una neoplasia más grave. Acá tenemos otro casito clínico que dice: varón de 61 años, fumador, tiene antecedencia de cirrosis hepática y una úlcera gástrica, papiloma nasal invertido, y acude por cuarta vez con epistaxis, o sea que sangrado de la nariz. Los valores de su análisis son creatinina 0.8, GOT 101, GPT 200, gamma GT 362, alfa-fetoproteína 17.789, CA 11.3, CA 19.9, 142 y CA 125.82. Diagnóstico probable: hepatocelular o testicular. Entonces acá nosotros vemos que la alfa-fetoproteína está a 17.789, siendo que tiene que ser menor que 15. La CA 19.9 también está aumentada, que es menor que 37. Pero el valor que sugiere acá un aumento muy grande es de la alfa-fetoproteína. Y más estos valores acá que están todos alterados, principalmente en su hepatograma, las transaminasas, la gamma GT, entonces nos sugiere un problema hepatocelular, ¿sí? Después tenemos al antígeno carcinoembrionario o CEA, CEA. Se relaciona principalmente con el cáncer de colon. Entonces, en personas con elevaciones asociadas a neoplasia se encuentran neoplasias pulmonares, de cervix, también neoplasias del ovario, glándula mamaria, tiroides, hígado, hueso y páncreas. En todos estos casos podemos encontrar aumentado la CEA, ¿sí?
Sirve para la vigilancia de cáncer gastrointestinal y también de otros adenocarcinomas. En pequeñas cantidades, ella también puede ser producida en ciertas patologías benignas, como la cirrosis, la poliposis colónica y en otras condiciones, ¿sí? Niveles de 10 nanogramas raramente se encuentra en enfermedad benigna y niveles por encima de 100 indican una metástasis. Tenemos acá un casito que dice mujer de 29 años, sin hábitos tóxicos, o sea que no bebe, no fuma, pero tiene un factor de riesgo, tiene un familiar médico. Entonces tiene acá ¿cómo le voy a decir? Los análisis de laboratorio. AST23, ALT33, gamma GT23, alfa-fetoproteína 2, CA74, CA19.922, CA125.23 y CA15.319, TAC negativo. Se repite la CA a las 2 semanas y el valor encontrado es de 84 en la segunda repetición. Acá teníamos 74 y acá 84. Recomienda descartar cáncer de colon, de mama o medular de la tiroides. Entonces, normalmente, ¿para qué se repite? Para poder descartar de qué tipo de enfermedad es lo que el médico está sospechando. Y eso, para que ustedes puedan descartar, entra mucho la parte clínica, ¿sí? Dependiendo de los síntomas que el paciente presenta. Después tenemos al antígeno prostático específico, el PSA o PAS, ¿sí? Es un análisis que todos los hombres se realizan a partir de los 40 años y está relacionado con el cáncer de próstata. Tiene más o menos 79% de sensibilidad y una especificidad del 59%. Entonces es predictivo positivo al 40% y negativo 89%, ¿sí? Es secretado por las células epiteliales de los conductos prostáticos, entonces es un marcador de la próstata. El resultado entonces es la licuefacción. Ay, perdón, gente, estoy con tos. El resultado de la licuefacción del semen. Entonces acá en este pequeñito esquema podemos ver la próstata, el ducto prostático, los antígenos prostáticos específicos, ocurre una absorción del flujo sanguíneo y se sintetiza el PSA o PAS libre y el PAS activo unido a la proteína. En el laboratorio nosotros lo que medimos es el PSA total y el PSA libre, ¿sí? Se hace en el suero del paciente. Entonces, normalmente indica carcinoma prostático, adenoma prostático, una prostatitis, isquemia prostática, todo lo que esté relacionado con la próstata, ¿sí? Cualquier problema que haya ahí, este marcador va a estar aumentado. Entonces, se ha demostrado una elevación 10 veces mayor en pacientes que tienen carcinoma con relación al mismo volumen prostático con pacientes con una hiperplasia, por ejemplo, ¿sí? 20 a 30% de los carcinomas prostáticos pueden cursar con una PSA menor que 4.0 nanogramas por decilitro. APE o PAS es la misma cosa, sí, gente, ese depende de la literatura, ustedes pueden encontrar esos términos, pero es son sinónimos. Entonces es un importante predictor de tratamiento quirúrgico también para metástasis y en el caso de tratamiento de seguimiento y pronóstico también es bastante utilizado. Después tenemos otros marcadores, así como yo les dije, tenemos los marcadores tumorales que nosotros tenemos son varios. Los más comunes y los más solicitados son todo lo que vimos, CA 19.9, 15.3, 125, PSA. Y después tenemos otros marcadores como la CA549 que está asociado también con el cáncer de mama. Acá por ejemplo tenemos la cifra que está relacionado con el cáncer de pulmón o microcítico.
La beta 2 microglobulina está presente en mielomas, marcador de mieloma. La tiroglobulina, cáncer de tiroides. La NMP22, cáncer de vejiga. La CA72, carcinoma gástrico. TPA, cáncer de pulmón. La CA50 también, cáncer de pulmón. Entonces, estos son marcadores un poquito más específicos y que normalmente nosotros decimos que rutinariamente casi no vemos, ¿sí? Tanto es que acá no se realizan luego en los laboratorios, se envía a laboratorios de referencia. Pero todo esto son marcadores que también pueden auxiliar para el diagnóstico de la enfermedad del paciente. Entonces podemos llegar a una conclusión de que ningún marcador tumoral único sea útil para todos los tipos de cáncer. Así como vimos, porque puede estar en un tipo de cáncer, puede estar aumentado más de un marcador. No hay un marcador que tenga una sensibilidad y especificidad de 100%. Si nosotros tuviésemos un marcador con sensibilidad y especificidad de 100%, ahí podríamos usar para diagnóstico. Los marcadores tumorales son detectados con más frecuencias en las etapas avanzadas del cáncer, otro problema. Entonces, ¿cuándo podrían ser más útiles? En las etapas precoces o en la etapa primaria y en la etapa aguda de la enfermedad. Estos marcadores son muy importantes en el seguimiento de las respuestas de terapia, o sea que para ver el pronóstico, cómo está el tratamiento del paciente, y también para la detección temprana de las recidivas. ¿Qué quiere decir eso? Es para detectar tempranamente si ese cáncer está volviendo o puede regredir en ese paciente y evitar algo peor, ¿sí? Entonces, estos marcadores tumorales son bastante importantes, así como yo le dije en el inicio de la clase. Hasta ahora existen pesquisas que se están pesquisando porque todavía 100% no se conocen de ellos, ¿sí? Cuando ustedes lleguen en el hospital van a ver que ellos son bastante solicitados, ¿sí? En el laboratorio casi todos los días, en el hospital regional, en el hospital público, nosotros hacemos dosaje de marcadores tumorales. Entonces acá un pequeño esquema de los órganos y de los marcadores que nosotros tenemos, como la calcitonina, por ejemplo, marcador de tiroides, NSE, pulmón, AFP, hígado, CA19.9, vesícula, páncreas, CA, colorectal, PSA, próstata, HCG, testículo, la tiroglobulina, la tiroide. Acá ustedes ven que la tiroglobulina y la calcitonina están en la tiroide, ¿sí? Marcadores de la tiroide. La AER2, NEU, esófago, estómago, mama. También la CA15.3, cáncer de mama. CA19.9, gástrico, páncreas, vesícula también. Entonces acá vemos otra vez. NMP22, vejiga, CA125, ovarios. Entonces, estos son todos los marcadores tumorales más importantes que nosotros tenemos, ¿sí? Normalmente en el hospital, cuando el médico solicita marcadores tumorales, dentro de ese marcador tumoral entra CA, CA19.9, CA15.3 y CA125. PSA ya es solicitado de una forma separada, ¿sí? Después todos los otros se hace la solicitación separadamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta?